Las mujeres en la Revolución y en la posrevolución. La Revolución Mexicana trastocó de variadas formas la vida de las mujeres en nuestro país. Algunas historias señalan cómo este proceso histórico fue crucial para la incorporación de los diferentes sectores de la mujer en la vida pública de la sociedad. En ese sentido, podemos decir que la revolución también fue asunto e interés de las mujeres, incluso desde la etapa conocida como precursora, en la que comenzaban a surgir grupos, clubes y organizaciones variadas que cuestionaron la dictadura de Porfirio Díaz, ya que en el contexto de la lucha armada se incorporaron a los ejércitos llevando la función de cuidado, alimentación como soldaderas, enfermeras y algunas tomando las armas. Su lugar en la historia de la Revolución Mexicana fue trascendente por lo que presentó para ellas el proceso y lo que llegó a las luchas en favor de los derechos de las mujeres. Una vez que accedieron a la dinámica política y pública gracias al estallido del revolucionario, las mujeres comenzaron a organizarse para luchar en favor de beneficios propios como el derecho al voto, la igualdad, el acceso a la educación, equidad laboral, salarial, derechos a la nación, a la natalidad, entre otros más, que se fueron adhiriendo a una larga lista a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad. Propaganda contra la dictadura, mujeres de pluma y letra. A finales del siglo XIX y principios del XX, las mujeres experimentaban una serie de contradicciones respecto a su papel y lugar en la sociedad. Por un lado, las que pertenecían a las clases media y alta padecían una doble moral que les exigía con normas de comportamiento estar recluidas en el espacio privado, es decir, en el hogar, realizando tareas de cuidado y crianza bajo valores morales y peligrosos que promovían la obediencia, el recato y la exaltación de la maternidad como primer y último fin del ser mujer. No obstante, esta idea era difícil de cumplir en una época de transformaciones y modernización. Las mujeres comenzaron paulatinamente a acceder a una educación especializada y reflexionar sobre su papel social frente al hombre. Por otro lado, las mujeres en otros estratos sociales no podían seguir las normas de la élite de las ciudades. Las mujeres entraban en el espacio público a través del trabajo como obreras trabajadoras del hogar, en el sector de servicios al ambulante, etcétera. En el espacio rural muchas veces se dedicaban con su familia y sus esposos a los labores del campo, divididas por sexo y con diferentes salariales notables, además de un contexto generalizado de explotación y despojo de tierras. Como se detalló en el capítulo anterior de este libro, la organización preeleccionista contra la dictadura de Porfirio Díaz tuvo un importante ímpetu y presencia en los primeros años del siglo XX. La creación de los clubes liberales fue una de las principales características de este periodo, acompañada del trabajo de propaganda y periodismo con la fundación de periódicos semanarios y revistas que tenían entre páginas denuncias contra los atropellos políticos, sociales y económicos del gobierno porfirista. Las llamadas precursoras de la revolución son ubicadas por las historiadoras en los últimos años del porfiriato, 1900 a 1909, y las definen como mujeres letradas que gracias a su acceso a la educación utilizaron diversos medios para operarse al régimen. Eran mujeres idealistas con un origen de clase media y media alta. Varias eran solteras, lo que les permitía comprometerse por completo con la causa sin la carga moral del matrimonio y la maternidad. Tal vez fue el caso de Carmen Sardán, una de las mujeres más reconocidas de la etapa revolucionaria de este periodo. Estas mujeres creían fervientemente en la lucha antirreeleccionista y en el
en las posibilidades que ofrecía la organización y la propaganda. De esta forma comenzaron a editar sus propios periódicos y revistas, así como sus clubs y grupos femeninos a editar propias. Algunas destacaron por su capacidad de liderazgo, su escritura, su ortografía. Es importante señalar a que estas mujeres, al tiempo que se comprometían con la política del momento, también comenzaron a reflexionar sobre el deber ser femenino al hablar algunas por primera vez de feminismo, sufragismo e igualdad. La participación de las mujeres estuvo vinculada con las principales organizaciones de oposición de Porfirio Díaz, ya que fue el Partido Liberal Mexicano, establecido en 1906 por los hermanos Flores Magón, o el Partido Antireeleccionista, creado en 1909, el cual sirvió para lanzar la candidatura de Francisco Ignacio Madero. Entre las mujeres que podemos ubicar en este periodo de organización de la lucha tenemos a Juan Belén Gutiérrez de Mendoza, quien desde 1901 había fundado el periódico Vesper en Guanajuato, en el cual, además de criticar al gobierno, se abogaba por los trabajadores y se planteaban los dilemas y problemáticas de las mujeres de la época. En la frontera con Estados Unidos, las mujeres también se dedicaron a promover la lucha contra la dictadura de porfirista. Por ejemplo, Andrea y Teresa Villarreal lanzaron desde el exilio en San Antonio, Texas, el periódico Mujer Moderna. En este periódico, las hermanas estaban convencidas de que debía existir un periódico de prensa para y por las mujeres y su emancipación necesaria en tiempos de revolución. Al respecto, Andrea escribió en 1909, la mujer moderna tiene más allá de los viejos límites marcados por el capricho masculino una misión nobilísima que cumplir, la de ser rebelde. Porque en esos momentos de rebeldía es la salvadora del mundo que se pudre en el pasivismo abyecto. Hay que decir de la carne de explotación y servidumbre, espíritu de libertad y justicia. Hay que hurgar en el pecho de los resignados hasta hacer aparecer los descontentos. El mundo tiene congestión de esclavos y anemia de luchadores, y un estado así tan miserable no debe prolongarse más. Y ya que muchos hombres permanecen de rodillas, nosotras nos levantamos y haremos que ellos pongan también de pie. Venimos a buscar libertad para nosotras y también para vosotros. En México, otras mujeres dedicaron a la creación de grupos y organizaciones femeninas para que abogaban por la desigualdad de sexo. Entre los grupos más conocidos están las Administradoras de Juárez, fundados por Luz Vela, Eulalia Guzmán y Hermila Galindo. Estas últimas destacarían años después en el movimiento feminista y como intelectuales, así como en el Club Femenil Antireeleccionista Hijas de Cuauhtémoc, creado por una importante escritora, periodista y revolucionaria, Dolores Jiménez Muro. Después del triunfo de la Revolución Maderista en 1911 y tras el golpe de Estado perpetrados por Victoriano Huerta en 1913, algunas mujeres se incorporaron a la lucha institucional. Es durante esta etapa que los podemos reconocer con mayor claridad participación en diferentes campos de acción, debido a que fue un levantamiento mucho más amplio y radical. Además, se involucraron en los diferentes bandos y facciones que nacieron durante este periodo y después del triunfo y la llegada del poder Venustiano Carranza. Tras los conflictos entre los revolucionarios en el marco de la Convención de Aguascalientes. La guerra desde la perspectiva femenina, las mujeres en el campo de batalla. Yo no quedaba duda de la importancia y el lugar de las mujeres y su participación y involucramiento de la masa revolucionaria. Desempeñaban diversas funciones laborales
y roles según sus condiciones de clases, educación y vínculos con el líderes revolucionarios y jefes militares. Las llamadas soldadas han sido las más conocidas y representadas en la cultura popular por los famosos corridos. La literatura y el cine fueron esa mayoría de mujeres anónimas provenientes principalmente del campo que llevaron la vida doméstica del campo de batalla, pero bajo las circunstancias extraordinarias y adversas provocadas por la movilidad y la violencia de la guerra. También realizaban tareas de cuidado y enfermería rudimentaria, en la mayoría de los casos otras más por la necesidad de las contiendas armadas. Llevaron a cabo trabajos especiales de contrabando de armas y se trasladaron a diferentes lugares como correos y espías. Estas últimas actividades están ligadas al lugar ocupados por las mujeres soldados, nombradas así para diferenciarlas de las soldaderas. Ellas transitaron del espacio doméstico construido alrededor de la guerra al espacio militar, tomando las armas e incluso obteniendo grados militares por su desenvolvimiento. Los soldados alteraron y disputaron la exclusividad del espacio militar a los hombres, pero además porque se sumaron cambiando su apariencia física para parecer hombres, así lograron acceder al campo de batalla. Arte masculina vetando para el sector femenino porque también para protegerse del machismo y el acoso de la época. Soldados como Valentina Ramírez, Clara de la Rocha y Carmen Parra de Alanís tomaron las armas dirigiéndose batallones revolucionarios y obtuvieron grados militares por su desempeño. Sobre la vida en la batalla de estas mujeres, la historia de Marta Eva Rocha Islas rescató algunos fragmentos como el de María Encarnación Martes, quien se unió a la revolución junto a su esposo Coahuila Conchita. Le dijo a su marido que quería también irse a la bola, pero no como soldadera. Recuerdo muy bien que el gesto de sorpresa que hizo mi marido al oírme de tal modo, pero no hubo remedio. Para pronto me facilitaron ropa de hombre, mi carabina y un caballo. Seguí en la campaña hasta el 24 de marzo de 1916. Fueron mujeres que derribaron muros de género para lograr hacerse de un lugar en el ámbito de la guerra. Usaron diferentes estrategias. Para ello rompieron estándares morales y estereotipos alrededor de sus habitantes y capacidad para llevar a cabo tareas tradicionalmente destinadas de forma exclusiva para los hombres. La revolución, con su espontaneidad, su desorden y su efervescencia, lo hizo posible. Además de las soldaderas y las mujeres soldado, también podemos identificar a otro sector femenino bastante activo e indispensable en el campo de batalla, a las que las enfermeras. Una revolución armada conlleva no solo a necesitar elementos relacionados con la alimentación y el equipamiento para movilizarse, caballos, trenes, etcétera, sino también de un contingente de médicos y enfermeras para atender a los heridos en la batalla. En este aspecto fue de suma importancia la iniciativa de mujeres enfermeras para crear cuerpos de sanidad, bancos de sangre y hospitales. Las enfermedades se movilizaron de una zona de combate a otra, negociaron con los jefes militares para hacer posible su trabajo de cuidados, atención a los heridos. El papel desempeñado por estas mujeres no contravenía del otro al ideal femenino, debido a que tradicionalmente el ámbito de los domésticos y lo privado estaba ligado con los trabajos de cuidado. El ángel del hogar se había trasladado a la guerra. No obstante, las circunstancias particulares acarreadas de la revolución posicionaron a algunas de estas mujeres en espacios de poder y liderazgo, donde tomaron decisiones, construyeron redes con otras mujeres y consolidaron
el servicio de sanidad durante todo el conflicto armado. Entre las más destacadas y de quienes se tiene más información detallada están Refugio Esteban Reyes, Elena Arizmendi y Leonor Villegas de Magón. Refugio Esteves, mejor conocidas como Madre Cuca, era costurera de un hospital de la ciudad de Guadalajara cuando al inicio de la revolución y después de los primeros enfrentamientos armados fue invitada por un general para atender a los heridos como enfermera. Sin conocimientos personales sobre la enfermería, se incorporó a las brigadas y aprendió sobre la marcha. Lo hizo tan bien que pasado el tiempo se dedicó a enseñar a otras mujeres primeros auxilios. Al lado de los carrancistas, se encargó de un carro hospital en el recorrido del país del norte y del sur, atendiendo heridos. Cuando la revolución terminó, logró obtener su título de enfermera a los 59 años. Por su parte, Elena Arizmendi y Leonor Villegas de Magón crearon respectivamente cuerpos de sanidad que fueron sumamente valiosos. En 1911, Arizmendi creó la Cruz Blanca neutra, cuando la Cruz Roja Mexicana se negó a atender heridos del bando rebelde. Provenía de una familia acomodada y, a diferencia de Refugio Esteves, estudió enfermería en Texas. Arizmendi se dedicó a recaudar fondos entre personalidades de las ciudades de México y logró reunir los recursos suficientes para montar en Coahuila un campamento con médicos, pasantes y enfermeras en la Escuela Nacional de Medicina, quienes atendieron a los heridos durante las campañas de 1911 y 1912. Además, es importante señalar que después de su labor como enfermera, Elena Arizmendi destacó como una importante intelectual y feminista. Por su parte, Leonor Villegas de Magón, quien también provenía de una familia de privilegios, nacida de Nuevo Laredo, se creció y educó en Laredo, Texas. Con sus recursos financió una brigada que cruzó la frontera para auxiliar a los revolucionarios constitucionalistas en 1913, lo que dio paso a la fundación de la Cruz Blanca Constitucionalista. Es importante señalar que Villegas de Magón, como otras mujeres, no solo dedicó sus esfuerzos a la atención de los heridos, había un compromiso político y revolucionario. Por eso realizó también propaganda en favor de la lucha, así como tareas de contrabando. Por otro lado, es importante señalar que mujeres como Elena Arizmendi siguieron activas después de la guerra y el triunfo revolucionario. En el contexto de espacios ganados, había que defenderlos y proporcionar la obtención de derechos para las mujeres, en específico el derecho al voto, conseguidos en otros países de Europa y Estados Unidos después de una lucha importante por parte de sufragistas, mientras las mexicanas estaban envueltas en el proceso revolucionario, las mujeres y el Estado revolucionario. La historiadora Carmen Ramos señala que la revolución significó un cambio en las condiciones de reclusión de las mujeres. Su participación en el conflicto armado desde diferentes ámbitos de acción tocó en mayor o menor cantidad, según el caso, la aparición del mundo político, del trabajo, las relaciones sociales por parte de muchas mujeres durante las décadas de 1920 y 1930, y las veremos organizarse en sindicatos obreros y campesinos. Por otra parte, las maestras del nacionalismo revolucionario. Asimismo, en este periodo ellas iniciaron la constitución de grupos y asociaciones de corte femeninas para promover y alcanzar derechos. Los antecedentes de esta efervescencia activista por parte de las mujeres los podemos identificar en algunas modificaciones legales que se llevaron a cabo
durante el gobierno de Venustiano Carranza, como la Ley de Divorcio 1914 y la Ley de Relaciones Familiares 1917. En estos años, cuando también se dio un impulso a la lucha feminista en el estado de Yucatán, gobernado por Salvador, un impulso a la lucha feminista en el estado de Salvador Álvaro, quien promulgó una serie de leyes que promovían la igualdad entre los sexos. Además, en Yucatán había un grupo de feministas que impulsaron esta agenda: Rosa Torres, Eusebia Pérez, Susana Betecún, Mireya Rosada y Elvia Carrillo Puerto. Fueron algunas de ellas. Este contexto hizo posible la organización y celebración de los primeros y segundos congresos feministas de Yucatán en 1916. Fue un evento de vital importancia. Ahí se pusieron sobre la mesa temas de interés para diferentes sectores de mujeres. Se abordó el tema de la educación laica de las mujeres, así como el de la ciudadanía y el derecho al voto. En los congresos participó con los ponencias Hermilda Galindo, una de las mujeres más destacadas del feminismo del periodo. En ese entonces era secretaria particular del presidente Venustiano Carranza. Hermila aprovechó los recursos financieros e institucionales a su alcance para promover una agenda precursor financieros e instituciones a su alcance para promover una agenda y proyecto feminista. Asimismo, fue fundadora de la revista Mujer Moderna. Hermilda creía firmemente en lo que apremiante de la educación sexual de las mujeres, así como en la importancia de que les otorgaba el sufragio. Cuando tuvo lugar el Congreso Constituyente de Querétaro, reunido para darle forma a la nueva Constitución del país, Galindo presentó una iniciativa para pedir el derecho al voto femenino. Para los congresistas, el principal argumento para negarlo y descartarlo de la nueva Constitución fue el de relacionar a las mujeres con el sector conservador y el religioso. Para Hermila, el derecho del voto era un paso esencial para la emancipación de las mujeres en otros aspectos de su vida, tanto en público como en privado. Simbólicamente, Galindo se publicó como candidatura a diputada por una delegación del Distrito Federal en las elecciones de 1917. Fue una manera de hacer visible la exclusión de la vida política de las mujeres en el país. Al igual que Hermilda Galindo, otras mujeres destacaron en el terreno feminista durante la década de 1920. La mayoría de ellas habían estado relacionadas participando en la Revolución Mexicana. Por ejemplo, Juan Belén Gutiérrez Mendoza, fundadora del Congreso Nacional de Mujeres en 1919, unos meses después de este se rearticulara y tomara el nombre del Congreso Feminista Mexicano, dirigido por Elena Torres, Evelyn Roy, María del Refugio García, María Teresa Sánchez y Estela Carrasco. Desde el Consejo se promovía la igualdad entre los sexos, que tanto mujeres y hombres poseían los mismos derechos, aunque cuidando en el discurso la forma en la que presentaban sus demandas, enalteciendo el rol de la maternidad y el trabajo femenino. Estas mujeres consideraban que la emancipación de las mujeres estaba ligada con la lucha de clases, aspecto que nos permite situarlas políticas e ideológicamente en el Partido Comunista México, PGM, así como lo de Organización Obreras. Según la historia de Ana Lau, fue
partir de 1922, cuando el Consejo Feminista México dio un giro importante en cuanto a su posición de izquierda. La dirigencia fue ocupada por María Rentería y Luz Vera. También antigua revolucionaria. Estas mujeres estaban vinculadas con el gobierno y llevaban al Consejo Feminista Mexicano a entablar relaciones con feministas de otros países del continente, en los que se conocen como movimientos panamericanos. Asistieron a diferentes reuniones internacionales. Por ejemplo, en 1922 acudieron Elena Torres y Eulalia Guzmán a Baltimore, reunieron en las cuales sentaron las bases para la formación de Liga Feminista Panamericana. Sin embargo, el proyecto de feminismo panamericano se enfrentó a complejos raciales y con descendencia por parte de las estadounidenses. En ese sentido, del trabajo de Elena Arizmendi para crear una Liga Internacional de Mujeres Ibéricas y Panamericanas que tomaran en cuenta las particularidades de la experiencia feminista de habla hispana. Un año después, el Consejo Feminista Mexicano organizó el primer Congreso Feminista de la Liga Panamericana de las Mujeres, llevado a cabo en la Ciudad de México en 1925. Como respuesta del Panamericano, la Liga Mujer Panamericana coordinó otro. En general, estos congresos abordaron y discutieron aspectos relacionados a la vida de las mujeres en la sociedad. Además, tocaron temas relacionados con la paz mundial y la cooperación internacional. Estas reuniones mostraron acuerdos, pero también discrepancias en las formas de proceder en la lucha por la emancipación feminista. Había diferentes mercados entre las mujeres latinoamericanas y las estadounidenses. No obstante, la experiencia con estos vínculos en el caso de las mexicanas fue fundamental para su organización posterior, especialmente alrededor del Frente Único por Derechos de la Mujer, FUPDM. La década de 1930 se inauguró para las mujeres con una serie de congresos nacionales de obreras y campesinas. En ellos se reunieron mujeres de tendencias comunistas y aquellas ligadas o simpatizantes del partido oficial del Partido Nacional Revolucionario, PNR, en 1934. Con la llegada del poder de Lázaro Cárdenas y con el movimiento de masas, fue posible la generación de un ambiente fértil para la movilización feminista. En este contexto, las mujeres llegaron a acuerdos para consolidar un frente unitario de la lucha. Así, en 1935 creó el FUPDM, conformado por grupos de diferentes orígenes y procedencia. La historia Esperanza Tuñón calcula que durante la formación del frente presentaron alrededor de 25 organizaciones de varios estados del país. La secretaria general del frente era Refugio García. Había participado en la revolución. Era fundadora del PCM y profesora, quien logró reunir a la diversidad de posturas alrededor de la organización, aspecto que benefició al organismo en objetivos específicos. Uno de ellos, el actual, alcanzó notoriedad e importancia: conseguir el derecho al voto. Las feministas realizaron mítines, manifestaciones frente a la Cámara de Diputados, volanteo y presión mediante la prensa para conseguir que los representantes del Estado actuaran en consecuencia. Los argumentos de los dirigentes
rodaban por lo general en torno a que la mujer mexicana aún no estaba preparada para votar. Decían que había que prepararla, que general había que prepararla para ello. No obstante, el descontento femenino rindió frutos y el presidente Cárdenas se discutió en las cámaras de diputados y senadores con resultados positivos. El problema derivó en que el sector no fue publicado como la estipula la ley, y para que pudieran ser efectivos en el diario oficial de la Federación. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las razones de, de, de peso para no considerar a las mujeres el derecho al voto y al ser votadas? Estamos a un paso de conseguirlo. La la vieja creencia y el temor de la reelección de la mayoría de las mujeres con los sectores conservadores y el catolicismo en el inicio del proceso de elecciones presidenciales fue una de las causas. Después de esta experiencia, el Frente Único por Derechos de la Mujer atravesó por conflictos internos entre quienes veían que obtener el voto era vía para conseguir otros derechos y quienes encontraban muchas más valiosa la consideración del movimiento de mujeres en una base popular. Finalmente, la incorporación de un porcentaje importante de feministas del Frente del Nuevo Partido Social, el PRM, de el PRM mermó la actividad radical del movimiento. La adaptación de estas a las condiciones impuestas por el Estado y su partido, de algunas maneras, definió una dinámica de subordinación y cooptación. Por su parte, las comunidades en este contexto de la Segunda Guerra Mundial y el periodo del movimiento, sin embargo, las feministas siguieron emprendiendo estrategias durante las siguientes décadas para conseguir el voto, la ansiada ciudadanía y otras demandas que se pusieron sobre la mesa de debate a lo largo de las 2 décadas. Organizaron y experiencia activista. La historia de las mujeres del siglo XX mexicano está ligada a uno de los acontecimientos más importantes en la historia moderna del país, la Revolución Mexicana, esta guerra civil, la cual tuvo origen en el descontento hacia la dictadura de Porfirio Díaz, tocó la cotidianidad de muchas mujeres de distintos sectores sociales, así como las relaciones de género. También fue una válvula de escape para todas las inquietudes, preocupaciones y deseos de emancipación de un sector letrado de mujeres, quienes desde finales del siglo XIX habían fundado clubes, periódicos y revistas en que los cuales se exponían a las desigualdades históricas de las mujeres en la sociedad de su época. El conocimiento que tenemos sobre la participación de las mujeres en la revolución se ha extendido como el paso de los años gracias al empeño de las historiadoras por recuperar sus voces, acciones y legado. Ahora sabemos no solo sobre las famosas Adelitas soldaderas, quienes hicieron una importante contribución en las supervivencias de las tropas, proporcionando alimentos y cuidados, sino también de las mujeres que se comprometieron valientemente con la lucha al utilizar la pluma y la letra para propagar las ideales revolucionarios, empuñando las armas o dirigiendo brigadas sanguinarias para atender a los heridos directamente en los campos de batalla. Terminó la contienda. Las mujeres que habían participado percataron de que era necesario organizarse para articular demandas que las beneficiaran y que derribaran la desigualdad que existía entre ellas. Los hombres
en distintos ámbitos de la vida pública y privada: educación, relaciones familiares, trabajo, salarios, ciudadanía y derechos políticos. En este caso, ellas fundaron agrupaciones sólidas, aprendiendo a negociar con estados y entre ellas mismas, a pesar de sus diferencias desde las primeras experiencias representadas en el feminismo liberales de Hermila Galindo. Pasado por los congresos feministas de Yucatán en 1916, podemos reconocer un proceso lento y profundo de tomar de conciencia por parte de las mujeres mexicanas. La experiencia de panamericanismo en la década de 1920, las mujeres mexicanas, la experiencia del panamericanismo en la década de 1920, donde el Consejo Feminista México buscó tener puentes y tejer alianzas con feministas de otros países, fue fundamental para la organización y la unificación del movimiento de mujeres en la década posterior. El Frente Único por Derechos de la Mujer fue encontrado en el corriente del pensamiento feminista mexicano en formación y demostró por varios años la capacidad de negociación y cooperación entre las mujeres de diferentes corrientes políticas e ideológicas. Fue un momento de gran auge para la organización. Sin embargo, no fue suficiente para conseguir uno de los principales objetivos de su formación: al voto. Las instituciones y quienes ostentaban el poder aún seguían considerando a mujeres menores de edad, a pesar de que éstas habían demostrado no creces desde la revolución su compromiso revolucionario y energía política.